Bien, a continuación, para no retrasar mucho todo esto, mientras la doctora se incorpora, ella nos va a hablar ahora sobre la alimentación, el intercambio alimentario entre los dos mundos, ¿no? La doctora Carmen Borrego, tras finalizar con un brillante expediente su carrera de Filosofía y Letras, especialidad Historia de América de la Universidad de Sevilla, a principios de los años 70, inició una fructífera trayectoria académica marcada por 3 grandes hitos. En primer lugar, en 1972, la consecución de su tesis de licenciatura dirigida por el doctor Luis Navarro García sobre palenques de cimarrones en Cartagena de Indias a finales del 18, que obtuvo la calificación de sobresaliente por unanimidad. El segundo hito fue en 1979, con su tesis doctoral Cartagena de Indias en el siglo XVI, dirigida igualmente por el doctor Luis Navarro García, con la que obtuvo una calificación de sobresaliente cum laude. Y por último, con la obtención de su plaza como profesora titular del Departamento de Historia Americana de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla en 1984, puesto en el que se mantuvo hasta su jubilación en el año 2008. Destacada y reconocida americanista, autora de cerca de un centenar de publicaciones, ponente en más de 50 congresos nacionales e internacionales y directora o coordinadora de una decena de cursos y seminarios, la jubilación no ha reducido en absoluto su actividad investigadora y divulgadora. Entre sus líneas de investigación científica más relevantes se encuentran varias relacionadas con la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, con la marinería oceánica en la edad moderna, con personajes como Alonso Pinzón o Juan Rodríguez de Fonseca, Andalucía y la América colonial, la América contemporánea, o incluso en estudios que tiene como algo singular una línea de investigación muy importante relacionada, dedicada a la historia del vino de Jerez. El vino de Jerez y su singular y longeva historia de más de 2 milenios, y la estrecha relación de la doctora Borrego Pla con el mundo de las bodegas del Marco de Jerez han cosechado un resultado de numerosos y laureados volúmenes. Fuera del ámbito universitario, la doctora Borrego Pla es autora de numerosos informes de carácter técnico y proyectos de investigación para instituciones tan prestigiosas como el BBVA Argentaria, la Fundación Fulbright, el Ministerio de Educación o la Diputación Provincial de Cádiz. Tienes la palabra, doctora. Muchas gracias. ¿Se me oye bien? Sí, muy bien. Bueno, en primer lugar, agradecer a los organizadores de este congreso el haber contado conmigo, el haberme invitado, y también agradecer a todos los presentes por estar ustedes hoy aquí, y evidentemente con una mención especial para mis compañeros y amigos que están también hoy aquí y que me alegro mucho de verlos. Bueno, entrando ya en tema, podemos decir que lo que yo pretendo en este momento es dar una visión a vista de pájaro, si se me permite la expresión, sobre la primera globalización mundial que hubo, que ahora que está tan de moda la globalización mundial que hubo entre los dos, no continentes, sino universos, porque aquello era más que un continente, entre el continente indiano y el continente europeo, no digo ni siquiera España, sino el continente europeo. Aparte de eso, evidentemente, también, bueno, y el filipino, que sería, podríamos decir, una especie de cola de cometa pegado al novohispano, ¿no?, dependiente de él. Aparte de eso, bueno, pues también, de alguna manera, la participación en todo esto como actor de Elcano y Magallanes, y por supuesto de Sanlúcar de Barrameda, que es donde estamos hoy aquí, y también, bueno, incidir, y esto es importante, creo yo, para los historiadores, de que algunas veces, bueno, algunas veces no siempre, la historia aparece como algo vivo, no es algo que queda ahí muerto, sino que causas, consecuencias, etcétera, etcétera, llegan hasta nuestros propios días. La historia no es algo mortecino, sino es algo que está en la propia raíz de los acontecimientos que llegan hasta nuestros días, ¿no? Y en ese sentimiento, bueno, pues
pues entramos a tema ya, ¿no? Tenemos aquí un planiferio de Frisius, que bueno, es holandés, pero que del siglo XVII, pero que nos parecía importante por meternos dentro del marco que se tenía de América en el siglo XVII, ¿no? Está bastante bien conseguido ya se conoce casi toda América, aunque por supuesto, vaya por Dios, bueno, los polos no están todavía lo suficientemente aprendidos ni hechos, es que no me da el esto, pero bueno, lo ven ustedes al norte y al sur, no está todavía muy definido. Bien, la raíz de los acontecimientos, bajo mi punto de vista, de los descubrimientos y por supuesto de la ruta de Juan Sebastián Elcano, van a ser dos cambios: un cambio de mentalidad y un cambio de escenario geográfico. Un cambio de mentalidad porque la gente, a medida que va llegando al Renacimiento, tiene ganas de vivir mejor, de estar más cómoda, de estar más lujosa, de tener mejores comidas, etcétera, etcétera. Y en este momento es un momento en donde, por ejemplo, los conservantes de las comidas llegan a una necesidad perentoria, ¿no? En aquel momento se tenía la sal, que era barata y que se extraía de aquí del sur de la península. De hecho, tenemos las almadrabas atuneras del duque de Medina Sidonia, donde la sal era vital. También tenemos la pimienta, que era la más utilizada, que era cara y que venía de África, incluso de Asia. Por supuesto, ya de la parte indostánica venía el jengibre, que era lo que nosotros conocemos como nuez moscada, y el clavo. Bien, también la farmacopea iba necesitando más productos, tonificantes, desinfectantes, antiinflamatorios, etcétera, etcétera. Y también había necesidad de productos de lujo, una ostentación, un prestigio social que, bueno, de alguna manera ascendía con este lujo, ¿no? Tendríamos la seda china, el algodón indio, que de alguna manera, bueno, contrastaba con los malolientes trajes de lana de ganado que había en aquel momento, ¿no? Porque la curtición no era algo que fuera extraordinario. Había también perfumes, se necesitaban perfumes, sobre todo el sándalo, para tapar los olores corporales. También las piedras preciosas, las esmeraldas, el zafiro, etcétera, etcétera. Esto sería el cambio mental, es decir, un cambio que se necesitaba de alguna manera potenciar, ¿vale?, determinados productos. Por otro lado, teníamos el escenario geográfico, el cambio en el escenario geográfico. Hasta toda esta parte que venía de la India, del Indostán, etcétera, llegaba a Constantinopla a través de lo que se llamaba la ruta de la seda. La ruta de la seda, bueno, ustedes, es que no puedo marcar porque no me da, ¿no? La parte de Constantinopla, la parte de Constantinopla, llegaban allí los productos y ahora. Primero, pues, hijo, a mí antes no, ahora, qué bien. Bueno, la parte de Constantinopla que recibía todos estos productos que venían de la zona del Indostán, de la zona de África, etcétera, sobre todo de la parte indostánica, llegaban a Constantinopla. Y Constantinopla, bueno, pues la vendía. ¿Qué ocurre? Que cuando Constantinopla cae en manos turcas, bueno, pues aquello ya no se puede comprar con tanta facilidad. Y entonces era la señoría de Venecia la que, bueno, no está muy bien aquí el mapa, pero nos podemos hacer idea, ¿no? Al norte de Italia, la que se hace la intermediaria de todo esto. Con lo cual, esta Venecia, la señoría, y además si vemos Venecia, vemos que tiene todavía restos y ideas y perfiles bastante de Estambul, porque ahora Constantinopla se llamará Estambul. Todo esto hace que suba muchísimo el precio, ¿no? Y es el momento en que España y Portugal, independientemente, dicen, bueno, pues vámonos nosotros a África, que estamos muy cerca, para, dando la vuelta a África, llegar directamente a la zona de extracción de todos estos productos. Portugal y España, bueno, ya tenían experiencia, porque ya y de hecho tenemos aquí muchísima documentación sobre la lucha que había entre portugueses y españoles, ¿no? Concretamente los duques de Medina Sidonia, Medinaceli y, bueno, la ciudad de Realengo de Jerez, ¿no?
estaban ya trabajando por aquí en pesquerías, por ejemplo, en comercio. Incluso había ya algunos presidios portugueses, que los presidios son, como ustedes saben, castillos en donde se compra y se vende las mercancías, en donde también están para vigilar la costa, y que está también, bueno, habitado por soldados que no son presidiarios sino presidiales. Es diferente el presidio tal como lo conocemos ahora al presidio de la Edad Media o del Renacimiento, ¿no? Bien, es el momento en que Colón dice que vamos a dar nosotros la vuelta por aquí, pero si nosotros podemos ir de occidente hacia oriente pasando por todo el Atlántico. Él lo intenta, pero ¿qué pasa? Que se encuentra con la barrera de América, ¿no? No puede llegar porque ahí hay una barrera de un continente nuevo que es América, que por eso se llaman Indias Occidentales, porque se piensa en un momento que es la India. Vale. Al encontrarse con eso, bueno, pues se encuentran ya con que es un nuevo continente. El Tratado de Tordesillas de 1494 hace que las Azores, todo lo que esté a 300 leguas al oeste de las Azores es español y 370 leguas al este es portugués, ¿vale? Con la cesión de Canarias que seguirá perteneciendo a la corona. ¿Qué ocurre? Que con el Tratado de Tordesillas ya esta ruta, la ruta de África hacia llegar a India, no funciona porque ya se la ha dado Vaticano como representante de Dios en la tierra a la zona portuguesa. Vale, es el momento de la actuación del vasco que hemos visto de Guetaria, de Juan Sebastián Elcano. Es el momento en que, bueno, Magallanes primero y él después demuestran que pueden, dando la vuelta, saliendo de Sanlúcar, dando la vuelta, pueden llegar, dando la vuelta por el Pacífico, pueden llegar a esta zona de aquí. Es que claro, el planiferio está partido por dos partes, pero salen de aquí, llegan aquí por el sur y llegan, aquí se ve ya, la parte de Indostán que está por aquí, del Moluco, de las especies. ¿Qué ocurre? Que en esta vuelta hay dos cuestiones muy importantes que, bueno, que todo el mundo considera la vuelta de Juan Sebastián Elcano, que yo considero que es muy importante, pero hay dos cuestiones muy importantes también en esta vuelta. Uno, el descubrimiento del Estrecho de Magallanes, tan importante que hasta el siglo XIX no se pudo pasar por allí. El único que tuvo, con perdón, redaño fue Magallanes Elcano. No había manera de pasar, era el gran paso del sur. La gente se volvía loca por encontrar el paso del norte, porque claro, el Atlántico al Pacífico, del Atlántico al Pacífico, nada más cabía al sur, porque no estaba el canal de Panamá hecho. El canal de Panamá será en el siglo XIX, pero a finales del siglo, principios del XX, pero de momento no había absolutamente nada. Entonces, bueno, Elcano demuestra que Magallanes, que hay un paso por ahí del sur, que no es fácil, pero bueno, que lo hay, y luego llegan a las Filipinas, llegan al Moluco, descubren Filipinas y dan el nombre a Filipinas en nombre de Felipe II. Entonces era todavía príncipe. Y después, como no pueden volver hacia atrás, dan la vuelta por tierra portuguesa o dentro del dominio portugués, que ya doña Consuelo Varela dijo, bueno, pues lo que había pasado dentro de esa expedición. A partir de este momento, claro, se queda ahí una barrera porque no hay forma de pasar de América a Oceanía o al Moluco, porque está bueno, el Pacífico está como varado, es decir, tú vas para allá, la ida sí, pero la vuelta no. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que en este momento empiezan a ver cómo esta barrera puede caerse, esta barrera geográfica puede caerse, y en este momento, de todas formas, empiezan ya los intercambios entre América y entre España, ¿no? Viceversa, uno y otro. Que después estos intercambios pasarán también a Filipinas, como luego veremos. Estos intercambios, y solamente lo voy a decir una vez aquí, estos intercambios, cuidado, porque el testigo directo de estos intercambios va a ser Sanlúcar de Barrameda, porque es el puerto de entrada y salida. Como decía la cronística del momento, Sevilla, dentro de esta cabeza, Sevilla, la garganta, Sanlúcar, la boca y los dientes, la barra. Es decir, la cabeza oceánica tenía sus partes correspondientes y desde luego si no entraban por los dientes, que era la barra, aquí no había manera. Entonces esto y este castillo también sería testigo, me imagino, de los intercambios que van a llegar. Yo solamente quiero decirle, si actualmente hay un auténtico escándalo, por decirlo de alguna manera, en gastronomía, y no me voy a meter ahí porque no es mi especialidad, porque se está trabajando con unas algas en el puerto de Santa María
¿qué sería ahora mismo, en este momento, en el siglo XVI, lo que vino y lo que llegó y lo que nosotros enviamos allí? Fue un auténtico marabundo, un auténtico, podríamos decir, revolución. Bien, ¿qué ocurre? Bueno, pues de Nueva España va a llegar lo que ellos llaman el ají, que es el pimiento picante, lo que nosotros llamamos guindilla, que es muy importante, bueno, como conservante porque va a sustituir a la pimienta y luego va a pasar a la dieta filipina con muchísima fuerza y todavía hoy está aquí. El Nicolás de Monarde, el médico sevillano del siglo XVI, aconseja que este ají se mezcle en los potajes porque dice que conforta mucho ante el frío. Y el ají permanecerá y permanece hoy hasta nuestros días aquí. También el tomate, todo esto de la zona de Nueva España, bueno, que es una hortaliza muy importante también en Filipinas luego, que en Alemania se le tuvo muchísimo miedo y se le llamaba melocotón de lobo por su color rojo. Durante mucho tiempo fue planta ornamental, pero después Italia lo ha absorbido como si fuera su propio, un producto de su propia naturaleza, ¿no? El pomodoro, la manzana de oro, que es el tomate, para ellos fue muy importante. La pizza, la lasaña, etcétera, etcétera. Todo lo que sea pasta está con el tomate. Pero de todas maneras, bajo mi punto de vista, van a ser 3 los productos fundamentales de Nueva España: el maíz, el chocolate y el tabaco. El maíz muy importante, bueno, porque sustituye a la harina y de hecho actualmente se sigue utilizando maíz, que se le diga a la cornisa del norte si hay maíz o no hay maíz en su zona, y sobre todo, en los supermercados. La maicena, que se utiliza tanto en dulce, es precisamente deriva del propio maíz, ¿no? Los Reyes Católicos se van a asombrar mucho de que estos territorios nuevos no conocieran el trigo, y del maíz se van a hacer tortas, pan, gachas, etcétera, etcétera. Incluso la tributación indígena se va a dar en maíz, porque el maíz llega a tener importancia bastante considerable en tiempo de los españoles, incluso actualmente, ¿no? Y es tan importante el maíz que llega incluso a... ¿Dónde toca que se me va? Es que no veo, vamos. Espérate, el siguiente va aquí, ¿no? Aquí. Que llega incluso a ayudar a ornamentar las esculturas de algunas zonas, como por ejemplo es la bóveda del coro, del convento de Oaxaca, ¿no? Entonces verán aquí, estos son yesos, son yeserías que están copiadas a su punto referencial de las yeserías de Santa María la Blanca de Sevilla, y aquí se ven las pequeñas mazorcas de maíz adornando y de alguna manera potenciando la iconografía del momento, que es un cuadro genealógico de los reyes españoles. Por otra parte, el chocolate, muy importante porque, de alguna manera servía como moneda en tiempo prehispánico. El chocolate siempre va a ser amargo y de hecho todavía la cocina poblana utiliza el chocolate como salsa amarga, pero en España las infantas de la Casa de España pensaron que esto era amargo y entonces fueron las inventoras del azúcar en el chocolate. Como las infantas se casaron con la Casa Real Francesa, pues entonces París fue, podríamos decir, el arquetípico del chocolate como lo conocemos hoy en día, y bueno, ahora mismo junto con Bruselas son las mejores chocolaterías que hay en el mundo. El tabaco, una planta cuya hoja se quemaba y que aspiraban los indios. Fernández Oviedo durante mucho tiempo va a decir que es un vicio muy malo, pero el propio Nicolás de Monardes te dice es bueno para los dolores de cabeza y también para la curación de heridas. El embajador francés en Lisboa, Jacques Nicot, manda a María de Médicis algunas hojas de tabaco para que se le quiten las jaquecas y para que de alguna manera le sanen las llagas que tenía en las piernas. Con el cabo del tiempo, Linneo llamará nicotina, nicotina a el producto que tiene el tabaco. En 1636 el monopolio real establece la fábrica de tabacos de Sevilla, y en donde trabajarán, se dará cigarros, habanos y sobre todo polvo de rapé, que será la causa también de una
pequeña pero grande obra de arte en las famosas cajitas de rapé que todo el mundo conocemos. También dentro de Nueva España tenemos el apita, o lágade, o el magüey, como ustedes quieran decirlo, que, bueno, en un principio sus hojas servían para prensadas utilizar pasta de papel. Luego también la savia natural, sin más aditivos, servía como alimento, y fermentada es el famoso pulque mexicano, que es el que hacía la competencia a los vinos del Marco de Jerez, porque eran muy caros cuando venían a través del océano y el pulque era algo mucho más normal, mucho más cotidiano y mucho más barato. En cuanto a otra planta también importante será la tuna, que es muy importante porque bueno, sirve para alimentar, se aclimata tan bien que se aclimata muy bien en Andalucía y pasa luego a África. Y mucha gente piensa que la tuna, que los higos chumbos, pero de alguna manera, son propios de África. No son propios de África, son propios de Nueva España. Y su producto era astringente. Unido esto a que tiene un insecto muy importante que es la cochinilla, que tratándola suficientemente crea un color que es la grana, que es muy interesante para los textiles, fundamentalmente para los textiles catalanes. Es tan importante que ayer me hizo gracia cuando el presidente de la Generalitat catalana, al hablar de la situación, dice: se ha cruzado, en vez de decir la línea roja, lo decía en catalán pero yo se entendía, la línea roja, dice, se ha cruzado la línea grana que se podía ya aguantar, ¿no? O sea que en el propio vocabulario catalán la grana, que está en su propia ADN de telares, aparece en su propio vocabulario. No te dice roja ni granada, te dice la grana, es bueno, la línea, en fin. También muy importante va a ser la patata, va a ser oriunda de Perú. Y es importante porque, bueno, los españoles se quedaron muy asombrados porque decían que la patata no tenía hueso. Y entonces lo consideraban como si fuera un vegetal que no es hasta tal punto una fruta, ¿no? Y de todas maneras se consideraban que era un alimento de la gente ruin, en palabras textuales. Sin embargo, el Hospital de la Sangre de Sevilla, en el pleno siglo XVI, fue el primero que puso la patata en la dieta de sus enfermos, porque decía que la patata le llenaba de nutrientes y de alguna forma, de alguna manera, subía la fuerza vital de estos enfermos. De hecho, gracias a la patata, la hambruna de Irlanda del siglo XIX, las grandes hambrunas, se neutralizaron. Y, por supuesto, bueno, pues qué decir a ustedes de lo que es en Alemania, ¿no? Las famosas Kartoffeln. Y en la dieta total. Y se consumen de muchísimas formas, hervidas, fritas, asadas, etc. En cuanto al ganado, bueno, pues poco se podía decir. La alpaca y la vicuña, que actualmente sirven para los textiles y para la última moda que tenemos las señoras, las señoras y los señores, claro, ponchos y ruanas, que no es lo mismo el poncho que la ruana, pero bueno, son textiles que muchos son de lana vicuña o de alpaca. Esto en cuanto al Nuevo Mundo. ¿Qué pasa con España? Bueno, pues que de aquí, de Sanlúcar, empezará a verse trigo, que se va a centrar sobre todo en el cono sur, arroz, que se conoce gracias a los árabes, la vid como vino y como cepa. La cepa solamente prendió en Perú. En México no era muy peligroso en el sentido que se podía perder la cepa porque había tal cantidad de follaje que si la poda se hacía corta, se asfixiaba la planta, pero si no se hacía lo suficientemente podada, entonces se asfixiaba de toda la plantación que tenía al lado. Entonces no se utilizó la cepa allí, en cambio con un permiso especial de los reyes pudieron hacerse en Perú, y los indios mexicanos se dedicaron a las minas. Y el vino se venía del Marco de Jerez, Sanlúcar, Puerto Jerez, hacia México, que se pagaba con el dinero de la plata mexicana. Las aceitunas, bueno, y por supuesto el Perú tenía terminantemente prohibido vender en los grandes puertos de flota, ni Portobelo ni Nombre de Dios, porque los cargadores de aquí se quejaban de que, bueno, para Perú un poco el vino sí, pero que el resto debía de venir de aquí porque si no esta zona podía arruinarse. Otra cuestión, las aceitunas, el aceite, olivos no parece que haya allí, tienen dificultad, no les gusta mucho, posiblemente por la dificultad del molino, de buscar un molino en condiciones.
El azúcar, que es muy importante y está muy relacionado con la zona del vino de Jerez. Bueno, ¿por qué? Porque el azúcar se daba, lo trajeron los árabes y se daba en las Canarias. Pero cuando el azúcar se traslada por los Jerónimos a Santo Domingo, se ve que la zona del Caribe es mucho más fácil para producción y mucho más barata. Entonces, ¿qué ocurre? Que las islas del azúcar, que era Canarias, se cambian por las islas del vino. Se cambia el azúcar por el vino. Y para, de alguna manera, contentar el despropósito, entre comillas, ¿no?, que decían los isleños que le habían hecho, se le da grandes prebendas, reducción de tributación y, sobre todo, no tener que esperar a los navíos de flota. Podían salir cuando les daba la gana. ¿Qué ocurría? Que cuando llegaba el vino hacia aquella parte, en flota, se encontraban con que el vino canario había totalmente copado parte de los mercados. Entonces no teníamos bastante con el pulque, sino que ahora también los vinos canarios. De hecho, le pasó exactamente igual a los Madeira. En el 18, el azúcar que venía de Brasil hizo que Madeira quitara el azúcar y se dedicara a vino, ¿no? Y nos encontramos con otro enemigo importante en el mercado inglés, el Madeira, junto con el canario francés, con el canario, que sería canario, y los vinos de la zona. O sea que esto no quiero yo que aparezca como el azúcar, no sé cuánto, no sé qué, sino que ese azúcar o esos productos tienen una historia, un trasvase de vasos comunicantes que hacen que de alguna forma, de alguna manera, eso esté presente, esto esté presente de alguna manera indirectamente en toda la historia del momento, ¿no? Ganado, cabras, ovejas, para queso, leche y lana, cerdo, que se aprovechaba todo, caballo, que era para montura solamente y que era en un principio lo que se ha dado en llamar arma psicológica, porque los indios cuando veían la gente montar a caballo se pensaba que se desdoblaban cuando se bajaban, que eran dioses que se desdoblaban y se bajaban, y durante mucho tiempo, bueno, pues el ver la cantidad de caballos venirse hacia ti, más aparte los lebreles que también los sacaban hacia los indios, bueno, pues era importante. Y después el vacuno, cuero, carne, leche, tasajo, que va a ser muy importante en la zona, sobre todo en el cono sur, y las mulas y los asnos como transporte y como tiro, con una cosa muy importante, que su alrededor de estos mulos y los asnos, hay una microsociedad importante, con gestos especiales, con forma de cargar importante, que sin ellos no podría haberse hecho nada en América, que es la arriería. Y no es lo mismo la arriería del norte de México que la arriería, por ejemplo, de Nueva Granada, que esa sí la estudió yo. Cargan, hablan y difieren completamente en su psicología, tal vez porque el marco geográfico les influya. Esto es lo que había de cambio, ¿no? Pero mientras tanto, bueno, pues la barrera que había en Filipinas se intentaba quitar, eso estaba claro. Hubo varios intentos, no salió la cosa bien, porque la vuelta siempre castraba todo lo que se intentaba hacer, ¿no? Y por fin, bueno, pues del puerto de Navidad, es curioso, en la zona de Jalisco, es curioso porque el puerto de Navidad me recuerda mucho el fuerte de Navidad que dejó Colón en su primer viaje. La Navidad está por ahí, no sé por qué presente. Desde el puerto de Navidad de Jalisco sale ya Legazpi y sale ya Urdaneta que había sido testigo del testamento que se ha visto de Juan Sebastián Elcano en su segundo viaje, y Urdaneta encuentra la posibilidad de que subiendo el paralelo 42, llegando a Manila y subiendo hacia arriba un poco, ya se encontraba con la corriente que durante mucho tiempo se llamó corriente del Golfo, corriente del Galeón, corriente de Manila, que ahora se llama la corriente del Curosivo, que fue la que consiguió que llegara el Galeón a Acapulco. Entonces ya dijeron, bueno, pues sale de Acapulco, llega a Manila y vuelve otra vez a Acapulco. Galeón totalmente con defensa, con sus cañones, porque no llevaba flota ni llevaba nada, y con unas toneladas aproximadas, empezó con 500 toneladas y a final de siglo parece que estaba cerca de las 1000 toneladas. Yo cada vez que toco esto me echo a temblar. Este sería algo parecido, bueno, un dibujo sobre el propio Galeón de Manila. Ahí está. Y además ahí está el vino que llega, no sé si ustedes lo están viendo, es curiosísima aquí. Los barriles. Bien. Podemos decir que este galeón, que es importante, podríamos decir que al aparecer el galeón ya está lo que yo digo, un poco así, el cometa novohispano formado. Es decir, el cometa es la cabeza, que sería Nueva España,
la fuerza de la estrella, podríamos decir el ímpetu del cometa, y después la cola, que sería Filipinas, que estaría totalmente dependiente del virreinato de Nueva España, ¿no? Es el momento en que, bueno, Filipinas tiene algo muy importante, aparte de, bueno, de sus especies, que es el potencial geoestratégico que tiene, porque era completamente el intermediario con China. Cuando llega España allí, incluso se le dice al rey Felipe II, podemos salir de aquí hacia China, y le dijo, no sabemos por qué, tal vez porque para no interrumpir o dificultar Portugal, pero de hecho, entonces empiezan ya los intercambios entre los Castilla, que eran los españoles, y los Single, que eran los comerciantes chinos. La dieta china, bueno, pues pescado, hervido, asado, no conocían los fritos, salsas de muchas, muy sabrosas y de diferentes formas, el tofu, la soja y el arroz como alimento y como harina. Era la harina que encontró Marco Polo para hacer lo que decía él que había encontrado los espaguetis, por decirlo de alguna forma, de alguna manera, los macarrones, eran posiblemente de harina de arroz. El ganado, dos cosas importantes, el búfalo de agua, que era de tiro, con unas pezuñas muy anchas para entrar en los arrozales, y también servía de tiro y de leche, que actualmente la mozzarella se hace de búfala, de leche de búfala, por ejemplo. Y también estaba otro animal importante, que sería el cebú, de tiro y de carne. Bien, a la llegada del español aparece tabaco y chocolate, pero poco, posiblemente porque el opio chino estaría ya entrando allí, no lo sabemos. Lo que daba para las fuerzas españolas, harina de maíz, patata, sal, brea y sobre todo plata. Y luego diremos por qué esto de la plata. De España, harina de trigo, aceite. Gracias a España se conocieron lo que eran los fritos y los sofritos. Vacuno, que se mezcla con el cebú, y hay 400 hatos, se dice, de ganado en las afueras de Manila para alimentar a todo lo que fuera el puerto, porque no era el puerto solo con el galeón, sino la cantidad de champanes que venían de la parte de China. Y de hecho, aparte de esto, bueno, pues el cerdo, que existía, bueno, el perro, el caballo y el cerdo, que existía cerdo ya chino, pero para Filipinas se prefirió el cerdo español, y de hecho el plato nacional es el lechón asado, bien relleno, bien no relleno, pero parece que pasó. El vino, muy caro, más de 100 pesos la arroba, que son los 16 litros, que todavía la arroba se sigue utilizando en el marco, y va a competir en este caso con lo que se conoce como tuba. La tuba es un vino de la palma de los cocoteros, que es refrescante, pero que si se deja fermentar aparece una bebida similar un poco al pulque, que todavía hoy en el Caribe se puede tomar como bebida fermentada o como bebida refrescante, la tuba, la famosa tuba. Y de Filipinas, bueno, pues va a salir el pimiento, la canela, el clavo. Muchos de ellos no eran de la propia Filipinas, sino que venían de la propia China, porque aquello era completamente un emporio chino, por decirlo de alguna manera. Y sobre todo me interesan mucho productos de lujo, marfiles, porcelana, biombos lacados, almizcle como perfume, algalia, que todavía se utiliza hoy como fijador del perfume. Y de hecho va a haber muchos chinos que van a marchar a la zona oeste de México y van a empezar a hacer artesanía de diferentes formas, de diferentes perfiles, siempre según el gusto. Esto es muy curioso, según el gusto de los mexicanos. Ellos se identificaban con el gusto mexicano, ¿no? Y hay, por ejemplo, una técnica muy importante, que no es la lacada, porque no se podía hacer allí en México porque no tenían suficientemente producto, pero sí la técnica del maquet, que es una técnica por la cual no es lacao, pero es bastante significativa, que hay un biombo donde está la técnica del maquet. Y de hecho debe haber estos tipos de biombos, que aquí no se aprecia muy bien en la fotografía, pero es como una especie de, si se cae no se parte la pintura, es una especie de, eso es, de estanco ahí puesto, que aquí en Sanlúcar, en las grandes casas, debe de haber bastantes productos de este tipo, ¿no? No solo el maquete, sino también marfiles, porcelana, etc. Y sobre todo la seda. La seda era muy importante porque, bueno, la seda china era barata,
en grandes cantidades, acabó con la seda mexicana, que a su vez la técnica la habían aprobado, o la habían visto, perdón, la habían aprendido de Granada, o sea que la técnica de seda granadina que pasó a México desapareció con las sedas chinas, que era mucho más barata. ¿Por qué tienen tanto interés los chinos en la seda? Pues por dos razones fundamentales. Primero, porque tienen que tener cuidado con las moreras, cuidado con la naturaleza, cuidado con los gusanos, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, porque tienen que tejer bien esa seda. Entonces, naturaleza más artesanía son dos de los pilares más importantes de la filosofía de Confucio. Entonces, para ello, al hacer la seda, están haciendo de alguna forma proselitismo y están de alguna forma recordando y potenciando la seda, la filosofía confuciana, ¿no? Como anécdota, a mí me gustaría comentarle una curiosidad en donde, gracias a la seda, pues se une el tabaco, se une Sevilla, se une la pintura costumbrista y se une también el vino del Marco. Vamos a ver, cuando el tabaco llega a Sevilla, allí hay cigarreras y hay pureras. Las cigarreras son las más jóvenes porque el cigarro es muy fácil de hacer, el puro es más difícil y son las más ancianas, las pureras. Bien, tanto una como la otra utilizan la cuchilla, que se utiliza, una cuchilla con mango y borde redondeado, se utiliza en la tonelería y se utiliza también en la carpintería de Ribera, porque las dos son primas hermanas, el tonelero y el carpintero de Ribera. Se utiliza, cortan las petacas de tabaco, que por eso se llaman petacas, que eran fardos, que eran tan delicados y la seda tan barata que venían envueltos en mantones grandes de seda. Por aquel tiempo, los señores de postín, tanto filipinos como españoles, utilizaban los mantos chinos de seda, se los ponían con un flecaje que, según parece, el flecaje era una herencia morisca. No, hasta ahí no llego, pero bueno, eso es lo que se decía. Entonces estas cigarreras y estas pureras dijeron, bueno, nosotros que vamos tan humildes, vamos a cortar doble las mantas de seda donde vienen las petacas liadas, bordamos ese seda y tenemos el mantón sevillano. Era el mantón que es diferente al filipino porque está siempre bordado con pájaros y con flores, que es lo que ellas tenían alrededor. No podían, y de hecho cuando tú vas a comprar a Sevilla un mantón siempre dices, quiero un mantón. Ya saben que es un mantón sevillano, con su fleco, con sus flores y con sus pájaros, que es el medio que tiene. Vale, si tú quieres un mantón filipino, entrecomillado, porque mantón filipino existe, te dice, yo quiero un mantón con chino. Y ya te busca el mantón que tenga dibujo chino, pero si no, si tú es un mantón, es el mantón sevillano. Cantillana es la mejor que hace los mismos mantones, por ejemplo, ¿no? Bien, tabaco y Sevilla unidos, pero ¿qué ocurre? Que este mantón se unió mucho a la pintura costumbrista, porque el mantón se une a la mujer sevillana, a las flamencas del momento, al arte flamenco, podríamos decir, a la sociedad típica y castiza que se recoge en las pinturas costumbristas del 19. ¿Qué pasa? Que aquí en el Marco, y sobre todo aquí en Sanlúcar de Barrameda, por ser Manzanilla, por ser nombre de mujer, muchas de las etiquetas se basan, no es que copien, se basan en esas pinturas costumbristas. Y entonces tendríamos, por ejemplo, esto. Mantón, abanico, y abajo, viva la Pepa, Manzanilla viva la Pepa, que bueno, se llama así en conmemoración de la ya no existe la bodega, en conmemoración de la Constitución de 1812. Bien, hasta aquí podríamos decir que hemos dado una vuelta de pájaro hacia la importancia de los dos mundos. Pero a mí me gustaría terminar, porque esto es muy curioso y yo no sé, pero aparte del descubrimiento del paso del sur, estrecho de Magallanes y de Filipinas, aquí vamos a terminar con una gran paradoja histórica. Como siempre ha pasado en España, tenemos muchísimas paradojas históricas, de modo que luchamos para conseguir, es la ilusión de los reyes católicos, la ilusión de Colón, llegar al Maluco, a la isla de las especies. Gracias a Juan Sebastián Elcano y gracias a Urdaneta, que encuentra, podríamos decir, un atajo, por decirlo de alguna manera, se llega a la isla del Moluco. Se puede llegar a China, pero sin embargo, la corona, después de haber estado tantísimo tiempo en busca de esto, cuando se llega o no es el momento,
o no son las circunstancias políticas adecuadas y se centra solamente en la zona indiana, y Filipinas, lo mismo que pasaría con África, que África era el gran deseo de Fernando el Católico, se pierde, bueno, de alguna manera en una especie de nebulosa. Pero sí me gustaría también decir que a pesar de esto, a pesar de toda esta nebulosa y de esta paradoja que después de luchar y conseguir no se utiliza, a pesar de esa paradoja, como el hilo de seda, la zona filipina irá tejiendo y apareciendo y uniendo los dos universos, y llegará incluso, como ustedes saben, tanto América como la propia zona filipina, no solo Filipinas, va a llegar a nuestros días de determinada forma, podríamos decir encubierta de alguna manera, pero para las personas que tienen un cierto conocimiento, llega a aparecer el siglo XVI, el Cano, Sanlúcar de Barrameda, el vino de Jerez y toda la cuestión de la dieta moderna y contemporánea va a llegar a nuestros días gracias a esta vuelta al mundo y a los grandes descubridores de la zona indiana. Entonces, pues los dos universos se van a quedar unidos hasta nuestros días. A pesar de las independencias que haya, la cultura unirá continentes. Y nada más, hasta aquí. Me parece que he llegado justo a media hora, un poquitín más, pero con la benevolencia de la mesa hemos terminado la exposición que yo quería exponer. Muchas gracias. Bueno, como ven ustedes, los temas son muy densos, ya lo advertí al principio, y me temo que nos hemos ido comiendo un poquito de tiempo.